Estamos en la serie de restauración familiar nivel Dios y el tema del día de hoy es el tema 14 y se llama ¿por qué debemos perdonar? Seguramente si usted es creyente a su mente inmediatamente vino, pues porque Dios ya me perdonó. Y efectivamente, esa respuesta es correcta. Pero para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre por los pecados que nosotros hemos cometido o por los pecados de la humanidad, tuvo que haber un mérito meramente divino. ¿Sí? Ningún sacrificio humano podía reconciliarnos con el Padre. Debía haber un acto de amor supremo, no un sacrificio humano. Entonces, Dios en su infinito amor por la humanidad, y todos conocemos este pasaje que es Juan 3:16. ¿Por qué no me ayuda a leerlo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué nos dice con esto? A todo aquel que crea en Dios, ¿sí? Él no nos vamos a perder y nos tiene una promesa de vida eterna. ¿Nuestros pecados fueron perdonados? Sí. Costó mucho mis pecados. ¿Sí? Costó mucho porque yo no los pagué. Los pagó alguien por mí. Y solamente alguien que me ame o lo ame incondicionalmente haría eso por nosotros. Sí, o por usted. Y ese fue Jesucristo. ¿Él era responsable de mis pecados, presentes, pasados y futuros? No. Pero Él así lo decidió en su infinita misericordia. ¿Amén? Entonces, ¿por qué debo perdonar? ¿Sí? Pues porque también en su palabra dice que en este mundo vamos a tener aflicciones, que en este mundo va a haber dolor, que en este mundo hay maldad. Y mientras el ser humano tenga la libertad o el libre albedrío de decidir, ¿sí? Entonces la maldad va a tener por dónde entrar. Y eso nos va a causar dolor, sí, nos va a lastimar, sí, nos va a herir. Seguramente alguien o alguienes nos va a lastimar, pero también seguramente nosotros vamos a herir y a lastimar a otros, ¿sí? Entonces, todos queremos la perdón de la otra persona que herimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la que tiene que perdonar soy yo? ¿Qué pasa cuando el que tiene que perdonar es usted? Y vamos a recordar lo que le dice Jesús a Pedro cuando le pregunta en el libro de Mateo. Sí, por ahí me lo ponen, por favor. Es en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 27. Y Pedro le pregunta a Jesús. Dice, Pedro se acercó, ¿lo leemos? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahí nos detenemos. ¿Qué le preguntó? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? La pregunta fue muy clara, ¿sí? Seguimos. ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Hasta ahí lo dejamos hasta el 27. Así, bueno, tenga paciencia conmigo, le rogó, y le pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces hemos escuchado que la libertad nos va a hacer, que el perdón nos libera, ¿sí? Nos da libertad, amén. Bueno, perdonar deudas. Como dice mi pastor, qué caray, ¿verdad? O sea, así como que, ¿cómo voy a perdonar? Pues sí, en este pasaje se nos muestra que debemos perdonar solo a veces, solo en ocasiones, ¿no? Aquí el Señor Jesús nos dice que es siempre,
siempre, las veces que sean necesarias perdonar. ¿Y sabe por qué es bueno perdonar? Y no guardar rencor. Espiritualmente es lo más saludable que puede hacer una persona. Sí, la palabra de Dios dice que debemos de soltar y dejar ir nuestro dolor y el resentimiento. Sí, que debemos de soltarlo en lugar de contemplarlo, en lugar de estar ahí apapachando el dolor y estar apapachando el resentimiento. Si leemos y si vamos a nuestras Biblias, por favor, y buscamos a Efesios capítulo 4, del 30 al 32, por favor. Primero vamos a leer el 30. ¿Les parece? ¿Me ayudan a leerlo? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Leemos hasta ahí. Ok, nos pide aquí que no entristezcamos al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir. ¿Y usted sabe de qué manera podemos entristecer al Espíritu Santo? Bueno, en los siguientes versículos vamos a ver qué es lo que puede hacer que el Espíritu Santo se entristezca con nuestra vida. Dice en el 31 y 32, leemos, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean ¿qué? Amables unos con otros, ¿sí? Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice que nos quitemos, que nos despojemos, que dejemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya leyendo esta palabra, ¿qué pasa si nos aferramos a esa herida? ¿Qué pasa si nos aferramos a ese dolor, a ese resentimiento y no deseamos perdonar? Le doy un ejemplo. Esta botella de agua pesa, bueno, ya debe pesar menos porque ya le quité poquito, pero dice aquí que son 500 mililitros. Literalmente no pesa mucho, ¿sí? Yo la puedo sostener aquí por 1 hora. La puedo sostener por 1 día, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con mi brazo? Mi brazo se va a empezar a entumecer, mi brazo se va a empezar a cansar, mi brazo va a empezar a tener dolor. ¿Y qué pasa si sigo cargándola por 1 semana? Y le sumo 1 mes, y le sumo años, y la sigo cargando, ¿sí? Va a causar dolor. Lo mismo pasa con las heridas. Hay veces que lo que nos hacen, ¿sí? Lo seguimos cargando y no queremos soltarlo. ¿Por qué? Pues porque queremos estar abrazando lo que es la herida, lo que es el resentimiento. Pero es tan fácil como decir, bueno, ¿cómo quito el dolor de mi brazo? O sea, puedo andar con esta botella ahí en mi trabajo y puedo ir a la escuela, incluso puedo venir a la iglesia con ella, ¿sí? Y no querer soltarla, porque estoy aferrado a esa herida, estoy lastimado y me siento víctima. Y aquí traigo esa botella, cuando lo que debo de hacer es soltarlo. Y entonces mi brazo va a descansar, entonces mi brazo se va a desentumir. Cuando decidimos cargar nuestras heridas, nuestro espíritu empieza a entumecerse, empieza a dormirse, ¿sí? Y entonces es ahí donde nos detenemos y ya no crecemos. Nuestra fe se detiene, nuestra mirada en Dios se desenfoca. Pero Dios nos dice que debemos de soltar. En su palabra dice que debemos de llevar nuestras cargas, si a los que están cansados y cargados que vayamos a Él y las entreguemos porque Él va a hacer la carga ligera. No dice que no va a suceder que tengamos dolor y que vayamos a sufrir, porque en este mundo así es un mundo caído, pero Él promete que va a ayudarnos. Amén. Ahora bien, si no decidimos soltar la botella y querer traerla aquí, ¿sí? Pues nuestro comportamiento puede ser a veces no agradable y podemos entristecer al Espíritu Santo, seguramente sí. Y uno de los puntos puede ser que nos lleve al cinismo. ¿Por qué?
¿Han visto el Chavo del 8 cuando lo pellizcan y que acabo ni me dolió? Y se va. Pero sí le dolió. Eso no podemos negar. O sea, hay cosas que nos duelen, ¿sí? Pero a veces queremos aparentar que no sentimos dolor. Mas, sin embargo, el cinismo lo que hace es que se disfraza como un ladrón que intenta robar toda la cercanía con las personas, pero sobre todo con Dios. Porque estamos demostrando autosuficiencia, falta de humildad para reconocer nuestro dolor. O sea, Dios está esperando a que vayamos y se lo entreguemos. Dios está esperando a que dependamos de Él para sanar nuestras heridas, ¿sí? Luego, después de eso, podemos pasar a la amargura. Y la amargura es como un juez supremo. Ese me hace que guarde toda evidencia, que la proteja, ¿sí? Que todo lo que me hicieron, yo haga un veredicto para el que me la hizo, que sea culpable, ¿sí? Y que lo declaren culpable. Incluso hasta hago un acta de hechos. ¿Quién ha hecho un acta de hechos aquí por algún robo, por algún choque? Bueno, un acta de hechos detalla todo lo que sucedió, la hora, el día, si estaba nublado, si era de día, si era de noche, qué horas eran, quiénes estaban, bla, bla, bla. Así hacemos nosotros a veces con las heridas. Guardamos toda la información, hacemos todo el detalle precisamente, ¿sí? Y lo guardamos en nuestra mente y lo llevamos a nuestro corazón, como si eso sirviera de algo. Sirve de una manera negativa, porque viene el resentimiento, ¿sí? Y el resentimiento nos hace creer que nos va a liberar del dolor, porque quieres asegurarte de que los que te dañaron o el que te dañó sufra más o igual que tú, porque tú no mereces que te hable, porque mereces que yo esté enojado contigo, porque mereces, aléjate de mí, no puedo estar cerca de ti. Eso es lo que hace el resentimiento, ¿sí? Y es una trampa disfrazada que nos mantiene en una tortura, ¿sí? Y no nos permite seguir adelante. Es como el mantener nuevamente la botella detenida o sostenida, ¿sí? Mi brazo no puede hacer nada porque está ocupado. ¿Está ocupado con qué? Cargando algo que no necesita cargar para siempre, ¿sí? Y luego viene la dilación. ¿Quién sabe qué es esa palabra? ¿Eh? ¿Alguien sabe? ¿No? Yo le voy a decir qué significa. Significa detenerse por algo en un tiempo. ¿Sí? La próxima vez que diga, ¿te quieres detener? Vamos a dilocearnos aquí, en lugar de pararnos, ¿no? Eso significa, es detenerse por un cierto tiempo en algo. Entonces, nosotros lo que pasa cuando ya pasamos del cinismo a la amargura, pasamos al resentimiento, pues ya estamos ahí en ese momento de que ya estamos detenidos. Y es como si fuéramos al cine, ¿no les pasa? Así de sutiles, hasta nos ofrece palomitas, un sillón bien cómodo, donde podemos estar ahí pensando, donde hay tristeza, hay dolor, y ahí estamos recordando y meditando y recordando y reproduciendo nuevamente lo que se nos hizo. Estoy sufriendo, tengo dolor. Pensando que a través de estarlo repitiendo y de estarlo repitiendo, vamos a encontrar una respuesta a lo que sucedió. ¿Sí? Y eso es una cámara de tortura. Es una cámara de tortura para nuestro espíritu. Porque entre más pensamos y entre más lo pensamos, ¿sí? El dolor va a aumentar. ¿Sí? Entre más sigo sosteniendo esta botella, ¿sí? Mi brazo va a sentir más y más dolor. ¿Sí? Entonces, si no lo suelto, pues lo que va a hacer es que va a incrementar mi dolor y va a aumentar estos sentimientos. Por último, vienen los problemas de confianza. Esta se disfraza como investigadores privados, ¿no? Traemos a esa persona en la lupa. O sea, ando como en misiones secretas. ¿Qué hace? ¿Qué dice? O sea, cuido todos sus detalles, ¿verdad? Para yo guardarlos, para poder justificar mi dolor o mi rencor hacia esa persona por cómo es él, por sus conductas, ¿sí? Y con esto pensamos que podemos atrapar al culpable, a los que nos lastimaron, pero no. Igual
de tóxicos, que el resentimiento pues es igual. Esta parte nos aleja, la falta de confianza nos aleja de Dios, porque Dios habla de que debemos de confiar primero en Él, ¿sí? Y entregarle todo lo que nosotros sentimos, esas emociones negativas que nos hacen desconfiar de las personas. Todas estas emociones se convierten en unos soldados de la falta de perdón. ¿Qué quiere decir? Pues tengo al resentimiento aquí, a la amargura, al entrancamiento, a la falta de perdón, y los tengo aquí como una valla, como soldados, cuidando y protegiendo que nada entre para que no me hagan daño. Pero yo me voy haciendo hostil, yo me voy haciendo así, me limito, ¿no? Siempre estoy alerta, siempre estoy cuidando, siempre estoy incluso hasta juzgando. ¿Por qué dijo eso? ¿Para qué dijo eso? ¿O por qué lo haría? ¿O por qué lo dijo? Porque todos esos sentimientos que son soldaditos, ¿sí? Están protegiendo que yo pueda pensar de manera diferente. Cuando lo que tengo que hacer es ir a buscar la armadura, ¿en quién? En Dios, en su palabra, ¿sí? En ir a leer la Biblia, en ayunar, en oración, en venir a la iglesia, en escuchar alabanzas, en todo aquello, ¿sí? Entonces, si le damos rienda suelta a nuestras emociones, pues el perdón, ¿qué puede ser? El perdón se ve lejísimo y puede ser ofensivo e imposible que lo otorguemos, ¿sí? Es una de las formas más rápidas que podemos intensificar la injusticia por haber sido heridos, por haber sido lastimados, ¿sí? Y yo quiero justicia. Entonces, porque quiero bendiciones para aquellos que obedecen y siguen las reglas de Dios, pero deseo corrección para aquellos que las quebrantan. Pues, si queremos hacer eso, pues nadie podríamos ser perdonados, porque todos desobedecemos los mandatos de Dios en algún momento. En el Salmo 37, en el versículo 3, la palabra de Dios dice: confía en el Señor y haz el bien. Cuando no confiamos en Dios, queremos pagar mal por mal. Cuando le creemos a Dios y confiamos en Él, entonces podremos hacer el bien. De otra manera no hay. Necesitamos confiar en Dios y entregar todas nuestras emociones y todo lo que nosotros sentimos, ¿a quién? A Dios, para que nosotros podamos hacer el bien. Dice, el que confía en el Señor. Si no confiamos en Él, no vamos a poder hacer el bien, porque vamos a querer buscar venganza o justicia. ¿Le hizo sentido un poquito de lo que estamos hablando? Sí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? A veces queremos tomar esa posición de juez supremo que no nos corresponde, porque nos sentimos heridos, porque estamos con el resentimiento, cuando esto es autoridad divina solamente, ¿sí? A nosotros lo que nos toca es ir a Dios, ¿sí? Y confesar lo que estamos sintiendo y entregarle aquel dolor y aquella herida que tenemos. En el año 1881, James Abraham Garfield fue el vicepresidente de los Estados Unidos. Su cargo fue muy, muy corto, porque en julio de ese mismo año, de 1881, le dieron un balazo por la espalda. Él fallece 79 días después de que lo hirieron en la espalda. Pero casualmente no muere por la herida de bala. Él muere a causa de la infección a esta herida. Dicen que la bala entró y no dañó ningún órgano vital, que estuvo muy cerca del páncreas, sí, pero no era de riesgo. Mas, sin embargo, minutos después de que este presidente recibe ese balazo, los médicos introdujeron sus manos, introdujeron sus instrumentos, y en aquel entonces las bacterias y los gérmenes no eran tan importantes para los médicos. A raíz de esto, donde descargaban profunda y profundamente para sacar la bala, ¿sí?, se infectó la herida, porque así duraron aproximadamente entre 8 a 10 días. Y este vicepresidente, pues, cada vez sentía más y más dolor.
la herida se infecta y muere. Y no muere, como les digo, a raíz del balazo, sino a la manera en cómo trató la herida. Entonces, hay muchas personas que así tratan sus heridas, ¿sí? Pasan días, meses, años escarbando y escarbando hasta lo más profundo, metiendo todo tipo de cosas como el enojo, la amargura, el resentimiento, la tristeza, el juicio. Y es por eso que se sufre. Cuando el antídoto es ir a Dios. ¿Sí? El antídoto es perdonar, amén. Entonces, si pasamos nuestro tiempo con nuestras heridas, ahí rascándoles y rascándoles y rascándoles, pues obviamente se va a infectar y esa herida va a supurar. Y espiritualmente nos vamos a morir porque no hay más, ¿sí? Porque vamos a entristecer al espíritu y no nos vamos a despojar de lo que nos decían ahorita, no de la amargura, del enojo, no, al contrario, los vamos a atesorar. Sí, y eso es lo que espiritualmente nos va a detener para crecer en la fe, para confiar en el Señor. El salmista en un momento de angustia decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Alzaré mis ojos a los montes, pondré mi mirada en lo alto, no en lo que está aquí en la tierra, no en mi dolor ni en la angustia, ¿sí? Y para comprender un poquito más del perdón de Dios y de por qué debo perdonar. Bueno, porque el perdón es el arma para toda la amargura, el resentimiento y el dolor. Nuestra opción para seguir adelante es el campo de batalla, no con esos soldados, sino con la batalla, es ir a la oración. Ese es nuestro campo de batalla, ir a doblar rodilla. ¿Sí? Dios sabía que en nuestra naturaleza, así como vimos ahorita en el video que pasamos, Dios sabía que nos íbamos a resistir al perdón en nuestra naturaleza humana. Por eso, Él preparó el camino que no depende de nuestras fuerzas, que fue su muerte y su resurrección. Entonces, si no entendemos el gran sacrificio que Jesús hizo para reconciliarnos con el Padre, difícilmente vamos a perdonar. Si no entendemos lo que costó, ¿sí?, ser comprados por sangre, difícilmente vamos a perdonar. Su obra de perdón es para que lo recibamos y lo otorguemos. No solamente recibir el perdón, sino también para otorgarlo. El perdón es la muestra más reveladora y sorprendente de Jesús. Eso fue lo que inició el ministerio. Amén. Cuando Dios te perdona, Él lo hace completamente. Y mire, vamos a leer Salmo 103, si lo busca ahí en su Biblia, Salmo 103, del 10 al 12. Él lo hace completamente. ¿Por qué no leemos? Él no castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la dureza que merecemos, porque su amor inagotable hacia quienes le temen es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. Ha alejado nuestros pecados de nosotros como el oriente del occidente. ¿Sí? O sea, en este pasaje habla de su infinita misericordia, porque no nos aplica el castigo que merecemos realmente por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué a veces las personas tomamos esa actitud de soberbia y arrogancia? ¿Sí? De no querer perdonar. Pues esto es por desobediencia. Y desobedecer a Dios es un pecado. ¿Sí? Dice que Él aleja nuestros pecados del oriente, pone distancia. Y nosotros no. Cuando somos heridos, cuando somos lastimados, al contrario, lo queremos traer aquí para poder recordarlo y para poder recordárselo a veces a las personas que nos hirieron o que nos lastimaron. No queremos hacer esa distancia que Dios hace, ¿sí? Cuando Dios te perdona, cuando Dios nos perdona, somos transformados y es un nacimiento espiritual.
Dice en 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Su obra del perdón es para que lo otorguemos y lo recibamos. Él es el que nos va a limpiar de toda maldad. Él es el que es justo y es fiel. ¿Es por nosotros? No, definitivamente no. Aquí lo dice bien claro, es porque Él es fiel y Él es justo. Amén. Cuando Dios nos perdona, Él ya no nos trata conforme a nuestro pecado, sino que lo cubre y lo borra. Y nosotros no. Nosotros a veces queremos seguir tratando a la persona por lo que nos hizo. Queremos seguir castigándola con nuestra indiferencia, con nuestro silencio, con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. ¿Sí? Y en Isaías 43:25, aquí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿sí? En la victoria prometida por el Señor. Y dice, vamos a leerlo, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Amén. ¿Sí? Nunca volveré a pensar, o sea, si Dios siendo Dios no va a volver a pensar en nuestros pecados, ¿por qué entonces nosotros sí pensamos en los pecados de los demás? ¿Por qué nosotros sí tenemos esa decisión de seguir atesorando lo que nos hace daño o por lo que nos lastimaron? ¿Sí? Aquí Dios lo único que está haciendo es que nuevamente señala su pacto de gracia. Y Él es el único que nos va a perdonar nuestros pecados, los va a borrar y no va a volver a pensar en ellos. Dice que los avienta en el fondo del mar y no los vuelve a traer a la luz. Entonces, nosotros no podemos hacer eso, no debiéramos hacer eso, porque entonces estamos tomando y nos estamos regresando, así como veíamos ahorita, a querer sentarnos en el trono como jueces a juzgar. Cuando perdonamos, renunciamos a exigir el derecho de que quien nos hirió pague o sufra lo que hizo. Dios se encargará de esto. Incluso si nunca ves cómo Dios lo hace, sabes que Él lo hará, porque así lo dice en su palabra, también es otra promesa. Busque en su Biblia Romanos 19:12, por favor. Muy bien, ahí lo tenemos en la pantalla. Vamos a leerlo. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, ira de Dios. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Aquí lo que nos está invitando Jesús es ¿a qué? Aquí lo que nos está invitando Dios a que no tomemos venganza, que la venganza le pertenece a el Señor. ¿Sí? Y hay 3 razones, ya con esto casi estoy terminando. Hay 3 razones por las que debemos perdonar. La primera, porque Dios te perdona. ¿Es correcto? Sí, Dios nos perdona. En Mateo 18, en el versículo 18, decía que habla de la historia de un rey que perdona a su sirviente. En el versículo 27, el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces, si Dios perdona nuestras ofensas y nos levanta, nos vuelve a dar esa libertad, ¿sí? Porque entonces nosotros queremos tener cautiva a la persona que nos hirió. Lo más triste es que, ¿sabe qué? A veces ni cuenta se da. O sea, la persona ya pasaron años y la persona ni siquiera ya se da por enterado de que te ofendió o ya no está. Así como el rey canceló la deuda a su sirviente, Dios envió a Jesucristo a pagar tu deuda. ¿Entiende, iglesia, lo que le estoy diciendo? Dios envió a Jesucristo a pagar tu deuda. No fuimos nosotros los que tuvimos que estar allí. No fuimos nosotros los que tuvimos que pasar por ese calvario. Fue Jesús nuestro Señor el que pagó. Fue Él por decisión, por amor. Entonces cualquier cosa mala que hayamos hecho en nuestras vidas ya ha sido pagada.
Jesús tomó nuestra acusación. Él pagó el tiempo en que tuviéramos que estar en la cárcel. Él tomó nuestras ofensas y pagó por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Si no entendemos esto, familia, difícilmente vamos a entender lo que es el perdón. Porque entonces estamos negándonos a la gracia. ¿Sí? Estamos quitándole toda la soberanía a Dios. Porque no es por lo que nosotros hacemos, sino es por gracia y misericordia. Punto número 2. Porque el resentimiento es una autotortura. ¿Qué es una autotortura? Pues es algo que yo decido hacer. Es como si yo decido nuevamente andar cargando para allá y para acá esta botellita de agua, ¿sí? Y la traigo conmigo al súper y al cine y a todos lados, ¿no? Ese es algo que es una autotortura que yo decido. Es una herida autoimpuesta. Yo decido que me la voy a quedar. Entonces, cuando nos resistimos, nos duele más que a la otra persona, como les decía. Cuando nosotros nos resistimos a perdonar, ¿a quién le va a doler más? A mí, a usted. Porque no decide perdonar y la otra persona ya ni siquiera sabe que estás amargada con él o sabe que estás enojada con él. De hecho, mientras seguimos ocupados ahí o parcados ahí en esa situación, pues no, ya aferrados en esa situación, ya la otra persona ni enterada se da. Punto número 3 y último. ¿Por qué necesitas perdón todos los días? Bueno, la Biblia nos muestra con claridad que no podemos recibir algo que no podemos dar. ¿Sí? Si yo no recibo el perdón de Dios, pues tampoco voy a poder otorgarlo. Si yo no reconozco, ¿sí? Y le doy el valor espiritual, ¿sí? Que tiene el que Él haya dado su vida por mí y entender ese gran sacrificio, porque entonces ahí voy a entender el perdón. ¿Sí? Ahí es donde yo voy a entender que debo perdonar siempre y por todo. ¿Quieres ser perdonado? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos queremos ser perdonados. Entonces, en la Biblia dice que necesitamos perdonar. Si quiere, anote esta cita que es Mateo capítulo 6, versículo 14. No lo traigo, pero aquí se lo cito. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, ¿nosotros queremos que Dios nos perdone? Sí, amén, sí, todos. Pero entonces aquí hay una regla, y es una regla divina, porque todo lo que sale de Dios es un mandato. Dice, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El perdón es un estilo de vida, ¿sí? No es solo hacerlo una vez, debemos adoptarlo a nuestra vida. Lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Y también necesitamos pedir perdón diariamente. Sí, también necesitamos pedir perdón, no solamente aceptarlo, sino también otorgarlo. ¿Debemos aceptar el perdón de parte de Dios y de otros? Sí, tampoco podemos ser arrogantes y decirle a la otra persona, no, pues no. Aquí en el mundo luego se escuchan cosas así como, que te perdone Dios, o yo no soy Dios para perdonarte, ¿no? Peor tantito, esa frase es diabólica. Pues no. ¿Y tú debes ofrecer perdón? Sí, siempre. El perdón debe ser continuo. El perdón debe de disfrutarse y debe utilizarse. Amén. Bien, familia. Pues el Dios que nosotros creemos es el Dios que ama, es el Dios que quiere sanar nuestras heridas, es el Dios que quiere tener una relación cercana con nosotros. Solamente Él está esperando buscarnos. Está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y lo busquemos. ¿Por qué no estamos de pie y oramos? ¿Por qué no hay? Cierra sus ojos y empieza a hablar con el Señor. ¿Por qué no le pedimos? Padre Celestial, en esta
tarde me quiero acercar a ti, Señor, y darte gracias por tu gracia, Señor, y tu perdón. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas mis faltas y mis errores. Quiero que me perdones por esos comportamientos, Señor, y esas emociones que he atesorado en mi corazón, pero que el día de hoy quiero entregártelas a ti, para que tú sanes si hay algo en mi corazón que todavía está guardado, Señor, para que yo pueda ser libre en ti, Señor, para que yo pueda descansar, para que yo pueda confiar más en ti, Señor. Que eso que hay en mi corazón, Señor, si hay una herida, Señor, si hay una falta de perdón, Señor, sea quitada, Señor, por ti. Y pueda yo acercarme con toda confianza, Señor, a que tú restaures, Señor, mi corazón. Te pido, Dios, que me des esa fortaleza para perdonar a los demás, para perdonar a quienes me han herido. Ayúdame a soltar el enojo y el resentimiento. Si es que guardo algo en mi corazón, guarda mi corazón, Señor, de estas emociones que no me ayudan a crecer ni a acercarme a ti. Reemplázalo, Señor, con amor, con bondad. Reemplázalo, Señor, con compasión. Como lo dice tu palabra, Señor. Perdón. Sí, tu sacrificio costó tanto para que yo fuera perdonado. Ayúdame que mi corazón sea transformado cada vez como el tuyo, Señor. Espíritu Santo, guarda mi corazón. Ayúdame a recordar que debo perdonar a quienes me han causado dolor. Que debo recordar, Señor, que en tu palabra dice que la justicia es tuya, Señor, y que yo no debo de tomar venganza. Ayúdame a aprender a perdonar diariamente, Señor. Hasta las cosas más mínimas, Señor, los detalles más insignificantes que yo les pueda dar peso. Sé tú, Señor, poniéndome ese corazón tierno y amoroso para los demás, Señor. Ayúdame a ser el primero que perdona o la primera que perdona y pide perdón, Señor. Ayúdame a llevar a mi familia, Señor, a ti, para que ellos puedan ver en mí tu rostro, Señor, ese rostro de compasión y de amor, Señor. Haz en mí un corazón misericordioso y tierno, que yo pueda ver a los demás con tus ojos. No permitas, Señor, que las cosas de este mundo me separen de ti. Que las cosas que sucedan, porque como dice tu palabra, en este mundo vamos a tener dolor, vamos a tener aflicciones, van a suceder cosas. Pero si yo creo en ti, y yo creo en lo que tú dices y en tu palabra, entonces ¿por qué me he de preocupar si el que guarda mi corazón y mi vida no duerme? Tú siempre estás ahí, guardando nuestras vidas a pesar de las situaciones que pasen, Señor. Y si por alguna razón yo me quiero desviar, Señor, atráeme nuevamente con esos lazos de amor. Que yo todas mis mañanas vaya a ese campo de batalla en oración, Señor, a armarme de pies a cabeza con tu palabra, Señor, para poder dar ese perdón si hay algo en la vida, en el día que suceda, Señor. Pero también para reconocer inmediatamente si yo me equivoco y si tengo que pedir perdón. No permitas que mi corazón se endurezca por alguna situación del pasado, Señor. Ayúdame en esta semana, Señor,
a traer a la luz si hay algo, Señor, que está ahí escondido y no es reconocido, Señor. Si hay falta de perdón en mi vida. Porque sabemos que eso me va a alejar de ti y no va a dejar que yo crezca, Señor. Me voy a estancar y mi espíritu se va a morir. Yo quiero tu perdón, Señor, diariamente. Porque tu palabra dice que tú renuevas tus promesas diariamente, Señor, y yo las quiero, Señor. Pero primero tengo que ser parecida a ti y aplicar tu palabra, Señor, en mis días cotidianos. No solamente, Señor, cuando estoy en la iglesia, sino durante mi vida diaria. Ten misericordia, Señor, y piedad de nosotros, Dios. Hable ahí usted con su Creador. Pídale perdón si hay algo que todavía ha atesorado. Pídale perdón por si hay alguna situación en su vida que la ha marcado y la trae cargando y no quiere soltarla. Pídale al Espíritu Santo que venga en este momento y tome eso que está dañando nuestra vida y se la lleve al occidente, que ponga una distancia para que podamos aceptar la gracia y el amor y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias por todo lo que va a hacer. Dele gracias por todo lo que ha hecho. Por cada vez que nos hemos equivocado y cada vez que hemos pecado contra ti, Señor, tú nos has perdonado. Ayúdanos así a hacer un estilo de vida diaria. Que el perdón sea un hábito, Señor, en nuestras vidas. Por amor a ti, Señor, y por obediencia, pero también por amor a mi prójimo. Gracias, Señor, porque yo no podía hacer nada para ser reconciliada con Dios Padre. Gracias por esa bendita misericordia, Señor, infinita. Gracias por la oportunidad que me estás dando hoy de reconocer, Señor, si hay algo que tengo que soltar, si hay algo que ha entumecido mi espíritu. Permíteme soltarlo hoy y entregártelo a ti para que tú lo transformes, porque tú dices que tú obras para bien para el que te ama. Por algo pasó esa situación y tenemos que aceptar tu voluntad también. Sabemos que tú permites cosas, pero es porque nos estás forjando, porque tú siempre estás obrando en nuestras vidas y estás transformando nuestras vidas. Si te creemos a ti y queremos llegar a la meta, necesitamos dejarnos forjar por ti. Y a veces es con el dolor. Pero no tenemos por qué cargarlo solo, familia. No tenemos por qué sentirnos agobiados solos. Si está usted aquí, es por la misericordia de Dios. Si está usted aquí es porque le cree al Señor. Así que abrace la gracia, abrace el perdón. Dele gracias a Dios por haber hecho. Dele gracias a Jesús por haber muerto en esa cruz, pero más gracias por haber resucitado, amén. Por no haberse quedado ahí, sino por haber resucitado, y con ellos podemos tener vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra escrita y plasmada para tener esa guía de vida. Ayúdame a ponerla en práctica diariamente. Que no se me olvide, Señor, saliendo de aquí, sino que yo la recuerde
y la lleve a todos lados, así como a veces quiero llevar esta botella de agua o quiero llevar esas heridas. ¿Por qué no mejor aprendo a cargar tu palabra, Señor, en mi corazón? Gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de reconocer si hay algo en nuestra vida que tenemos que entregarte. Gracias por el poder del Espíritu Santo, Señor, por no dejarnos solos, Señor, en este mundo, por darnos ese consolador, por ser nuestro primer auxilio, Señor, porque solamente tengo que levantar mis manos y levantar mis ojos, Señor, para escuchar respuestas, Señor. Sabemos que tú siempre eres tierno y compasivo con los que se arrepienten, con los que reconocen su pecado, Señor. No permitas que yo tome una actitud soberbia o de juez, Señor, en contra de mi hermano, en contra de mi familia, Señor, en contra de los que me lastimaron. Ayúdame, Señor, a trabajar en el perdón. Pero yo sé que solamente lo voy a aprender cuando reconozca el gran sacrificio que hiciste por mí, el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Si no entiendo eso, Señor, difícilmente voy a entender que fui perdonado y justificado y que costó mucho ser justificado. Pero hoy, Señor, hoy decido entender, decido abrazar tu gracia, Señor, y tu perdón. Y ayúdame a cada día, Señor, recibirlo, pero también otorgarlo. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias por lo que has hablado en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú siempre eres bueno, Dios. Porque tú no cambias, Señor. Porque tú siempre cumples tus palabras y tus promesas, Señor. Así que toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, familia.